Francia, 1825. Te llamás Pierre, o te llamás Gastón, o te llamás como más te guste. Y la vida no ha sido particularmente amable contigo. Eras un niño pequeño cuando ocurrió el terror, pero lo recordás. Lo tenés grabado en tu mente. Recordás los gritos, recordás puntualmente los gritos que escuchaste venir de ese bote cargado de prisioneros siendo hundido en la bahía de Nantes. Nadie más los escuchó. Todos dijeron que no era posible que vos los escucharas. Pero vos los escuchaste. En medio de la noche los escuchaste. Y una de esas voces era la de tu padre, detenido por refugiar a tu tío en tu casa. Tu tío era sacerdote. Y también lo ahogaron unos días antes, en esa misma bahía. ¿Te alistaste en el ejército cuando tuviste edad? Como única salida para esa pobreza que sobrevino en ese momento de la vida en la cual tú y tu madre se quedaron solos. Tenías la edad perfecta para estar en la invasión de Rusia. Y después de invadir Rusia, congelarte, para después marchar en una retirada desesperado y finalmente esquivar los sablazos a la cabeza de los cosacos aquí y allá, mientras veías como tus compañeros dormían para siempre en una tumba helada de nieve y sangre. El sueño del imperio murió y tuviste que adaptarte a la vida civil lo mejor que pudiste. Te casaste, tuviste un hijo, y aún así ves que la turbulencia que sacudió Francia durante toda tu vida adulta, e inclusive antes de ella, está lejos de pasar. Juntaste unos magros ahorros con mucho sacrificio, y con esos ahorros dijiste, al diablo con todo. Francia se puede ir a ya saben dónde. Es hora de empezar una nueva vida en otro lado. ¿Y en qué lugar mejor si no es en América? El agente de la Compagnie de la Nouvelle Industrie te contó todo sobre un lugar ideal, una oportunidad nueva, un territorio que recién se está desarrollando y por lo tanto es muy económico. Te vendía hectáreas suficientes para hacer un modesto hacendado. Pero, a pesar de que ibas a hacer un modesto hacendado, el lugar prometía. El suelo entrega 3 cosechas por año, cuando lo usual son tan solo 2, y el río con frecuencia arroja pepitas de oro en las orillas. Es un paraíso en la tierra, ese lugar al cual estás yendo. Y el nombre es Poyais. Gastaste todo, vendiste la mayoría de tus cosas. Era arriesgado, pero la oportunidad valía la pena. Con esfuerzo conseguiste el pasaporte y una mañana de septiembre, junto a tu familia, te dirigiste al puerto de El Havre para abordar el barco que te iba a llevar a tu nueva vida. No tenés nada, vendiste todo. Pero para tu disgusto, el barco no sale. Los agentes de la compañía han sido arrestados. Y no es que el barco no sale hoy porque hay un problema. El barco no va a salir nunca. No es posible, no puede ser, les di todo mi dinero, usted no entiende. Yo le di a la compañía todo mi dinero, tengo una granja esperando del otro lado del océano, un futuro, tengo que cruzar. Pero señor, el barco no va a cruzar porque el país al cual usted quiere ir no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Cómo puede saber eso? Y bueno, lo sabemos porque usted no es el primer engañado. El responsable de todo esto ya vendió territorios en ese país inexistente. De hecho, esta es la segunda vez que lo hace. Ya mandó muchos colonos ahí. Y todos los que mandó fueron a morir. Esto es el cisne más negro. Esto es el cisne más negro, un viaje a la miseria del corazón humano. Quien les habla Sebastián, conmigo está Diego, que trae Hola, Sebastián, ¿cómo estás? un tema que es súper interesante, que ya habíamos hecho en otro podcast nuestro, que es La Tortulia. Pero vamos a hablar hoy de Gregor MacGregor. Atrás de los controles está Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Viste que vos me respondés y yo no te respondo nada. Me preguntás, yo no te respondo nada. Te respondo con una pregunta que es básicamente la misma que vos me hiciste.
Qué gran estrategia, Alexis. Me parece que la voy a empezar a aplicar en La reuniones. del espejito. Me parece una gran estrategia. O sea, es cuando no sabes qué hacer, contestás lo mismo que te dijeron, pero con signos de pregunta. Por ejemplo, te dicen, decís, vamos a duplicar el revenue el año que viene. Y vos decís, ¿vamos a duplicar el revenue el año que viene? Y entonces Claro. queda como que, este tipo está viendo algo que yo no veo. Qué buena estrategia, la verdad no lo había pensado. Voy a empezar a llevar las reuniones. No hay así, a ver qué casualidades pasa. acá. Voy a probar, a ver si funciona eso para zafar de las reuniones. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, me encantó tu entrada en frío. Me hizo acordar mucho a Configuración Vórtice, que es otro de los podcasts tuyos. Buenísimo, que mantenés con tus Patreon. Exactamente. Sí, claramente estoy siendo. Gracias. Claramente estoy siendo muy influenciado por mí mismo. Porque estoy siendo influenciado por mí mismo. Porque mis intros empiezan a aparecer más a ese tipo de formato, tal cual. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero este es el cisne más negro, que es inferior a Configuración Vórtice en el uso de música, por lo menos. Sí, pero somos mejores en el uso de camisetas, porque por supuesto. En redbubble.com entren al sitio web de la Tortulia y ahí es más fácil el link. Pueden conseguir modelos nuevos de camisetas de Caravantes, nuestro ilustrador estrella, que hizo 2 remeras nuevas que me encantan. La de Sila me la voy a comprar, la de Yukio Mishima puede ser, depende. Por si me preguntan, digo, ya tengo que saber quién es Yukio Mishima. Tendría que leer algún libro más. Claro, tenés que decir, no conoces al escritor número 1 de Japón, ¿viste? Y ahí con eso, tuca. Claro, pero entra a tortuliapodcast.wordpress.com, ahí está el link, si no lo ponemos en nuestras redes sociales. Sí, esto es el cisne más negro, el viaje a lo profundo. Acá va a ser lo profundo también de la selva, del humano. Solamente en lo profundo de América, tan profundo está que no existe este lugar. Sí, muy profundo realmente, en la imaginación de la gente. Y decir que empezamos una nueva saga, ¿no? Porque bueno, terminó la saga de cómo se rompió Internet. La saga de Se rompió Internet, que fue muy querida. Muy querida. Estoy viendo en este momento mismo todos los mensajes que me dejaron en iVoox y en otras redes. No, es impresionante, porque además es una saga que yo creo que, o sea, alguien lo decía en Twitter, ¿no? A ver, visto así, con esa, digamos, con esa, como con esa completitud, no hay mucho tratamiento en podcast de alguien que se haya dedicado a hacer justamente un estudio de los 20 años de Internet. Digamos, digo 20, Internet existe hace más tiempo, pero digo 20 desde que, digamos, explotó un poco, ¿no? Desde la burbuja de las.com para acá, si quieren. Esos 20 años de Internet y cómo ha cambiado y por qué ha cambiado y cómo está alterando a nuestro mundo. Entonces creo que no hay digamos, una serie episódica con esa estructura que estudie así alguno de estos fenómenos. Y es impresionante, la verdad que es muy lindo recibir tweets de gente que dice, ay, no sé, alguien que está discutiendo sobre algún tema como YouTube nos influencia, como las redes nos influencian, o las granjas de trolls, o algo de eso, con todo el tema de la guerra de Ucrania, las granjas de trolls volvieron a aparecer, pues ya sabemos que los número 1 de las granjas de trolls son los rusos. Y que siempre dicen, esto lo trataron en la saga de cómo se rompió Internet de Cisne más Negro. La verdad que es muy lindo. Es muy bueno. Y ahora entramos en otra saga que tiene muchas cosas que también siguen pasando en este siglo, pero en otros siglos los contextos eran distintos. Las estafas eran muy parecidas. Lo que cambiaba era el contexto. La información iba de otra época, las distancias eran otras, pero las cosas eran muy similares, porque nosotros como humanos no cambiamos. Las personas no cambiaron, cambió la tecnología, solo eso. Y toman forma. Ahora vamos a uno de los personajes que puede ser o uno de los más, sin duda, los más entretenidos, pero con las repercusiones que tuvo, no diría un bribón simpático. No, es más que un bribón simpático porque es responsable de la muerte de muchas personas. Es tremendo. Y creo que también es un gran caso como de irresponsabilidad, ¿no? Porque, a ver, llega un momento que uno duda de si él se cree su propia estafa o no, ¿no? Viste que hay momentos que uno piensa eso de los estafadores, ¿viste? Dice, ¿este tipo se cree su estafa o no se cree su estafa? ¿Viste? No sé, cuando los peiranos decían, por decir algo, decían, no, porque uno de nuestros hermanos que estaba libre está en Miami tratando de recuperar la plata para los ahorristas. ¿Se lo creen realmente o no se lo creen? ¿Viste? O sea, uno, ¿viste? Porque pueden creérselo. Es un tema, sí. Y este hombre... Había traído Teranos, me acuerdo. Yo digo, claro. Ella se lo creía. Y te digo algo, para cuando está escuchando esto, si está en el mundo de las criptomonedas, se cayó una de las criptomonedas enormes que se llamaba Luna, que tenía atrás otra que eran Terra, que eran supuestamente monedas estables, atadas al dólar. Y yo estoy convencido que Do Kwon no es un estafador. Estoy convencido que él se creía, que lo creía. Claro.
Y uno le queda la duda de si Gregor MacGregor se lo creía, o sea, claramente él sabía, ahora lo vamos a ver, pero claramente él sabía que lo que estaba vendiendo no era tan bueno como él decía. Pero yo no sé si él se pensaba que estaba mandando gente a morir. O sea, yo creo que él estaba pensando que estaba armando un nuevo Darien, ¿viste? Y que vos podés decir, bueno, ¿viste cómo es, no? Las condiciones, ponele que del 1 al 10 de malas son 10. Y bueno, vos las pintás como un 8 y esperás que todo va a salir bien, ¿no? Eso pasa mucho. Así es En todo el como mundo nos de las vendieron ventas. Groenlandia. Claro, ¿viste? Y bueno, y yo creo que, ¿viste? Y uno se pregunta qué tanto él se creía que realmente era difícil, pero posible, y que él solo estaba exagerando. Y bueno, y qué tanto no, qué tanto hay un tema ahí de psicopatía homicida. Uno se lo pregunta. Pero bueno, nada, ya lo veremos. Lo importante es decir acá que estamos empezando una nueva saga, que se llama Siglo XIX, Siglo de los Chantas. Se llama, porque siempre, a lo largo de todos estos años de podcast, hemos hablado siempre decimos, ¿no? Qué impresionante cómo el siglo XIX está lleno de vendedores de aceite de serpiente, medicina falsa, de espiritistas, yo qué sé, es impresionante, es como que De lo más ridículo. todos En caen China, en... por ejemplo, en China, que se conoce muy poco, la revolución del cielo, no sé qué, y era un tipo que decía, yo soy Jesús. Exacto. Entonces, por alguna razón, no sé por qué el siglo XIX está como lleno de chantas, siempre lo hemos dicho, y esta vez vamos a salir a demostrarlo por la vía de hacer un recorrido por todo el siglo XIX de la mano de sus chantas, en orden cronológico. Vamos a ir tomando grandes chantas del siglo XIX y a poquito vamos a ir avanzando hasta terminar con el siglo XIX. Para que ustedes vean ese recorrido a través del siglo XIX, siglo de los chantas. Es básicamente eso. Pero cabe decir que no vamos a tomar al siglo XIX literal. No vamos a tomar el siglo XIX literal. Vamos a tomar vamos a enjuagar varios conceptos de duración del siglo XIX. Lo vamos a enmarcar desde como que el nacimiento del siglo XIX es como el final de las guerras napoleónicas, digamos, ¿no? Como que empieza un nuevo mundo después de la primera oleada de la era de las revoluciones, y lo vamos a llevar hasta prácticamente el final, que es el alzamiento del fascismo. Que es como, o sea, ese proceso, podríamos discutir, Ese obviamente. es el siglo XIX. Arranca Claro. después de las guerras napoleónicas y no termina en 1901, No, termina sino en que 1918, por ahí, ponele, cuando se arma el mapa 1920. de Europa, Ahí está. al 1922 Ahí está. con la guerra, Ahí está. 1923. Ahí está. Nosotros lo vamos a hacer durar ese tiempo. ¿Tá? No es un siglo XIX literal. ¿Tá? Porque ustedes ya saben que los números son fechas arbitrarias, pero los procesos no son así. Entonces, Este siglo tuvimos suerte, podemos decir que empieza el 11 sí, de septiembre porque del arrancó el 2001. 11 de septiembre, entonces, exacto, tuvimos suerte porque arrancó el 11 de septiembre clavadito, entonces sí, arrancó el 2001, la verdad que sí, tuvimos suerte. Y el siglo XX fue corto. Por eso hay historiadores que hablan de un concepto que es el largo siglo XX, el largo siglo XIX y el corto siglo XX. Hay historiadores que Claro, porque hablan el de eso. siglo XX para mí es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y un balance de poder, pero se desarma Se desarma rapidísimo. en Sí, 50 años. 60 años, dura 60 años el siglo XX. Se desarma rapidísimo. Sí. Así que bueno, simplemente aclarar eso, porque cuando estemos sobre el final de la saga, que yo pienso que va a ser el año que viene, van a ver que va a empezar a aparecer gente del siglo XX. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Me está cagando? El siglo XX no era el siglo XIX. Bueno, vamos a manejar otro concepto del siglo XIX, que es ese que ya está aclarado. Así que sin más, vamos a comenzar con el primero de estos, que operó en los primeros años 20, del siglo XIX, y es este señor Gregor MacGregor. Así que, si les parece, empezamos. ¿Les parece? Vamos. Bueno, Vamos a ver. otra noche, otro caso, Sebastián. Gregor MacGregor es un verdadero fracasado. Es un tipo que ha fallado en casi todo lo que se ha propuesto, casi todo. Es escocés de carrera, es militar, general de división, pero a pesar de su rango y estatura, tiene muchos más fracasos que éxitos en su carrera. En 1817, con unos 30 años, había partido con un buque con 80 hombres desde Estados Unidos hasta la isla Amelia, en Florida, con el objetivo de librar la isla Amelia del yugo español. Y a pesar de ser tan solo 80 hombres los que controla, él logra tomar la isla sin dar un tiro, ya que el comandante de la guarnición se cree que la fuerza de Gregor MacGregor es simplemente una fuerza avanzada, digamos, una fuerza revolucionaria que viene a sacarlo para afuera, ¿no? Ves llegar a estos hombres y dice, se viene con todo. Entonces agarra, rinde la isla sin dar un tiro. Y con esta primera conquista que Gregor MacGregor obtiene en la isla de Amelia, a estos 30 años, cuando ya es general de división, Gregor empieza a tratar de empezar un gobierno, ¿no? Porque la isla Amelia era una isla de piratas. Yo me imagino algo parecido a
Black Sails, no sé si viste Black Sails. No vi, pero me imagino una isla pirata. Bueno, está una isla de piratas con un gobierno pirata, viste como la República, viste que Sí. los piratas tenían la República, La los hermanos de la Tortuga, era una cosa costa, así. no me acuerdo, Isla Tortuga, era la República de los hermanos de la costa, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, me Nunca fue imagino. con una república pirata en el Europa Universalis, así que no sabría Bueno, decirte. Es una de bueno, las opciones que está, digo, es que no arrancan al principio, las tenés que crear vos. bueno. Entonces Gregor ya llega a ese lugar y se encuentra que es una isla llena de piratas, donde había un estado pirata instalado, y con lo cual cobrarles impuestos a los piratas fue imposible. Y bueno, con eso vos sabés que un estado sin impuestos no funciona. No es un estado. No es un estado. Si yo un estado, poder pegar palos y cobrar impuestos. Exacto, Es eso muy es lo que hace parecido a el la estado. mafia. Después, ¿no? Si la mafia es muy, muy grande, se convierte en un estado. Que es tremendo. Yo te diría que la mafia no tiene como la opción de usar siempre la extorsión. El Estado tiene un deber protector. Sí. O debería ser, puede haber estados autócratas que solo le importa el gobernante y no los gobernados. Se viene la segunda parte del libro de Smedley Butler, La guerra es un latrocinio, se viene la segunda, el Estado es un latrocinio, se viene la segunda parte. No, pero hablando un poco en serio. Hay más repúblicas piratas y no hay tantas. ¿Viste que el estado paralelo, aquel que habían querido armar los Crypto Bros en un barco, viste que sin cobrar impuestos, viste, fue un fracaso, se desintegró totalmente? Quiere vivir con un montón. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque Rapture, por lo menos cuando te la hacían en el fondo del mar, que también es una porquería vivirse al fondo del mar, te decían, no, es como vivir en un cabaret de los 50. Pero claro, pero esto no, era como un crucero de viejos. Con un montón de Crypto Bros, es exactamente mi idea de la cárcel. O sea, la cárcel es vivir adentro de un container, pero si me pusieras en medio del agua con un montón de gente. No, esa es la definición de castigo eterno, es pagar por Qué divino. El Rapture, el Bioshock 3, el Bioshock 4 lo tienen que hacer en el barco de los Crypto Bros. Es toda una cagada. Dice, pero vamos a hacerlo ahí en el barco de los Crypto Bros. Dice, ¿y qué pasó con los Crypto Bros? ¿Se volvieron locos? ¿Se mataron entre ellos algo? No, vamos a hacerlo normal. Ya está, no hay que agregarle nada. No hay que agregarle nada, no hay que agregarle nada. Lleno de Crypto Bros, subite a este container, o va a Apoyáis, me voy a Apoyáis, me subo a Apoyáis a trabajar la tierra que queda, porque al final Apoyáis queda por Honduras, era un lugar. Sí, Costa Mosquito, era Costa Mosquito. Me voy con los mosquitos. Bueno, Contame de los mosquitos de Honduras ahora. Bueno, nosotros estamos en otro lado, no estamos actualmente en. Estamos en la isla Amelia, en Florida. Yo lo que quería decir es que, bueno, sin taxar es imposible hacer un estado, ¿no? Ese fue un poco el punto de esta digresión. Y bueno, después de que primero se encuentra con eso y segundo se encuentra con que la presencia española, apenas se empezaron a dar cuenta que esto no era la fuerza avanzada, sino que eran todo lo que había, 80 hombres, bueno, se le empezaron a venir encima. Entonces, tal vez la nueva república de Gregor no era tan sólida como él esperaba que fuera, y tan solo unos meses y unos días después de la liberación de la isla de Amelia, MacGregor se subió con su esposa a su buque, el Morgiana, y abandonó a su pequeño ejército a su suerte. A los 80 hombres los abandonó y él se escapó en el buque y se fue por ahí. No va a ser la primera vez que él no va a ser la última vez que Gregor MacGregor abandona a sus tropas y que también abandona a los inversionistas que les había vendido territorio de la Florida por adelantado para financiar la expedición. No es la primera vez que haga algo de esto. Él se había financiado de esa forma, había vendido bonos del tesoro, digamos, del Estado Nuevo que estaba armando y territorio dentro del Estado Nuevo que estaba armando. Y bueno, chao, se fue a la mierda y defaulteó los bonos y se fue con toda la plata. Esto no va a impedir que él aún así, a pesar de este fracaso, él lo pinte como un gesto, como un éxito. Que él lo pinte como un éxito. Él va a viajar a Nassau, va a volver a Nassau, donde se va a refugiar, y va a empezar a contar de cómo él liberó a la isla de Amelia y cómo él es el gran libertador de Amelia. Va a empezar a hacer medallas conmemorativas de su gran gesta. Inclusive las medallas van a decir algo así en latín. Estaba buena la inscripción. Era algo así como MacGregor, Vinci, no sé, Imperator, una cosa así. Era una cosa increíble, las medallas que había mandado a hacer para festejar su gran gesta del triunfo que él había tenido en Alexis ahora está atrás de los micrófonos, pero diría algo como el prestigio es autoconstruido. El prestigio es autoconstruido y además, otra cosa, hasta acá lo que me estás diciendo, Diego, este es un emprendedor resiliente. Sí, es un emprendedor totalmente resiliente. Sí, es totalmente resiliente, Alexis. Bueno, entonces, frente a este primer gran acto de publicidad, frente al decir de la gran gesta que tuvo en Amelia y cómo liberó a la isla Amelia, ve que su popularidad sube, ve que en Nassau se empieza a hablar de él y dice, no, MacGregor, el gran libertador de Amelia. Entonces, MacGregor se da cuenta de dos cosas que son muy importantes. Primero,
que es mucho más fácil juntar dinero de inversionistas y no pagarles nunca que cumplir con las promesas. Primero eso es mucho más fácil, porque tampoco lo vinieron a buscar los inversionistas a fajarlo. Después de todo estarían en Estados Unidos y él estaba en Nassau, así que no lo van a encontrar nunca. Eso es más fácil. Y segundo, es más fácil decir que uno ha hecho cosas grandes que realmente hacerlas. O sea, se dio cuenta de lo que dijo Alexis en algún sentido, que es el prestigio es autoconstruido, ¿no? Y esto va a ser la firma de Gregor MacGregor toda su vida. Estas dos cosas. Es eso del tema de decir que ha hecho más de lo que ha hecho, juntar plata, no devolverla, y los escapes. Esa es otra gran firma, escapar y dejar a todo el mundo regalado en el lugar donde él los metió en una situación imposible, dejarlos con el culo al aire y él escapar y ser feliz en otro lado. Va a ser su gran firma. Después de esta expedición Amelia, va a intentar 2 veces más liberar otras zonas de Centroamérica. Ustedes piensen que estamos en la era de las revoluciones, ¿no? Estamos en la era de las revoluciones, la era en la cual, digamos, Hispanoamérica se está independizándose de España, y entonces, claro, hay como una efervescencia ahí donde un emprendedor mercenario, como puede ser Gregor MacGregor, puede tratar de liberar zonas por sí mismo de forma proactiva en pos de una supuesta causa liberadora. Y lo va a intentar 2 veces más con otras zonas de Centroamérica. Él va a volver a Inglaterra y en Inglaterra va a reclutar una fuerza expedicionaria inglesa. ¿No? Esas son esas cosas raras de esta época. Vos juntabas mercenarios del ejército y te los traías y los hacías trabajar para vos. Entonces él va a reclutar una... Es de la liberación latinoamericana, ¿no? Francisco de Miranda, él se fue a Londres, puso ahí como cuarteles, pero se juntaba con gente, tuvo encuentros con Simón Bolívar, cosas así, y bueno, y volvían. Había territorio, estaba pasando. Y también no era raro que aparecieran gente o inversores, como hubo en los Estados Unidos, o inversores en el sentido de que le daban propiedades. Estados Unidos te decía, venía a colonizar, vení para acá y te doy tierras. Sí, sí. Eso lo vamos a ver también un poco el episodio que viene, vamos a hablar un poquito de eso. Pero sí, es tal cual. Entonces, claro, él, como era escocés, alguien le sugiere, le dice, vos sos la persona perfecta para reclutar una fuerza expedicionaria inglesa de mercenarios ex casacas rojas o casacas rojas y traértelos para liberar parte de Hispanoamérica. Entonces él va a reclutar una fuerza con esas características, va a volver y va a tratar de conquistar Portobelo y Río Hacha. En ambos casos va a repetir el modus operandi. No me voy a detener mucho en ninguna de las dos acciones porque va a repetir más o menos lo mismo. Él lo que va a hacer es, él se va a quedar en el barco y va a mandar a uno de sus hombres, típicamente un coronel o algo de eso que él tenía. Lo va a mandar para que lidere un ataque inicial contra la ciudad y gane. Después de que él gane, él va a llegar como liberador de la ciudad sin haber hecho nada. ¿tá? Él lo va a hacer esto sistemáticamente. Después, en lugar de asegurar la plaza y de defenderla bien en contra de un potencial contraataque español, lo que él va a hacer es perder el tiempo diseñando órdenes de caballería nuevas para la gente de su nueva república que va a establecer ahí, o uniformes bonitos, diseñar los uniformes de la guardia, acá funcionar ahí. Al loco realmente le gusta esto, es un tipo que está mucho para el world building. ¿tá? Hoy diríamos que sería un gran world builder, a él le encanta estos mundos inexistentes, que es como crear estas repúblicas de fantasía, ¿no? Volando y soñando con ese lugar que él acaba de conquistar. Decir, yo acá voy a poner la República de Portobelo, ¿viste? Diseñar los uniformes, diseñar la forma de gobierno, todo. Eso a él le encantaba, se le daba muchísimo y perdía el tiempo haciendo eso. ¿tá? O sea, hoy sería un loco que sería ideal para hacer manuales de juegos de rol, por ejemplo, te diría. ¿tá? Sería un loco perfecto para eso, porque se le da mucho el world building. Pero bueno, cuando tenés que defender una plaza de un contraataque, es una porquería, ¿no? Porque tenés que defenderla, no pasar tiempo haciendo uniformes. Decime. No, cuando lleguen con el uniforme, digo, no, yo soy el nuevo rango coronel de dragones. ¿Dónde está Miguel? Y dicen, no, el ejército. No hay dragones. Dice, no hay dragones. Prefiero barricadas y rifles antes que uniformes de colores apropiados o banderitas. Es tal cual, Sebastián, es tal cual. Y bueno, y entonces lo que va a ocurrir después de esos 20 o 30, él va a pasar 20 o 30 días haciendo estos uniformes pedorros. Ese es el tiempo que en general le lleva a España, digamos, armar una fuerza de contraataque y atacar y recuperar la plaza que acaba de perder del ataque de Gregor. En ese momento lo que Gregor va a hacer, y yo lo vuelvo a decir, esto lo hace 2 veces, o sea, este mismo modus operandi lo repite 2 veces en Río Hacha y en Portobelo, él se va a escapar en un barco. Una vez el escape, inclusive, él va a estar arriba de una especie de fortaleza y para escapar lo que va a hacer es va a tirar las sábanas y todos los abrigos de su ropa de cama, tipo de la cama, todo lo que tenía, todos los abrigos, todas las frazadas, lo va a tirar para abajo y él se va a tirar por la ventana y va a aterrizar sobre la ropa de cama, como para poder hacer ese escape. O sea, esos son los tipos de escapes que hace. ¿Eso se puede hacer? Pensé que era mentira de las películas.
Eso, Gregor lo hizo una vez. En estas 2 veces, una vez escapó así. No sé cómo sería el piso abajo, pero lo hizo 2 veces. Sí, sería poco, y sería bajo, sería un primer piso, no sería un piso 10, calculo, pero lo hizo 2 veces eso. Lo hizo una vez eso. Lo veo de pelis que arman con las sábanas para bajar. Yo digo, Sí. no, que tiró los colchones y saltó arriba del colchón. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, y él se va a escapar en el barco, va a abandonar a sus hombres a su suerte en la plaza, van a ser capturados por los españoles y van a ser ejecutados. Esto lo hace 2 veces en el mismo año, en esa invasión de Portobelo y de Riohacha. Inclusive una de las 2 veces, el que va a morir es un tal coronel Rafter, el líder de la fuerza. ¿Se murió las 2 veces el mismo tipo? No. No, sería rarísimo eso, no. Una de las 2 veces el que va a quedar del otro lado a pagar los platos rotos es este coronel Rafter, que va a morir, y el hermano del coronel Rafter, que era un tipo muy importante y también era parte de la fuerza expedicionaria, va a terminar sacando un libro en contra de Gregor MacGregor. Va a terminar sacando una biografía de Gregor MacGregor donde lo va a defenestrar y va a poner todos los crímenes de Gregor MacGregor. Que es una de las fuentes que se maneja la crónica cuando quieren hablar de toda esta etapa de la vida de Gregor MacGregor. Porque es más, el libro con el cual termina, ese libro termina, tiene una cita muy interesante, que yo no la traje, pero tiene una cita muy interesante que dice algo así como: Gregor MacGregor, como animal político, al final de todos estos 2 episodios, está totalmente muerto. Termina así el libro. Como animal político, Gregor MacGregor está totalmente muerto, porque dice, después de esto que hizo, después de estos 2 desastres, de abandonar una fuerza expedicionaria inglesa a su suerte, a que los mataran, ya está. O sea, ¿cómo puede? Este tipo es irredimible. O sea, ya está. Políticamente no puede funcionar más. Y bueno, ¿y por qué es que este hombre el hermano del coronel Rafter, sobrevive y no muere con el resto de los hombres que sí mueren? Es porque la segunda vez que él abandona a sus hombres a su suerte en uno de estos ataques, él lo que va a ocurrir es que los oficiales van a retirarse antes que él. La primera vez no. Yo había leído el libro. Claro, la segunda vez los oficiales se retiran antes que él. Y cuando llegan a Haití, que es donde ocurre el escape, él ya dice, todos cuentan, dice, no, lo de MacGregor es un desastre. Y entonces cuando MacGregor vuelve de su escape, no es como la vez de Amelia, que puede decir que fue un gran éxito todo, porque fue el único que volvió. No, ya todos saben que Gregor MacGregor es un comandante militar siniestro, y que condujo a una fuerza expedicionaria inglesa entera a su muerte. ¿Ok? Entonces esta vez no va a haber medallas conmemorativas. A Gregor MacGregor lo van a buscar por piratería y el propio Simón Bolívar lo va a condenar a la pena de muerte. Entonces, como yo te decía, Gregor MacGregor es un verdadero fracasado en este punto de su vida. Es un verdadero fracasado. ¿Quieres hacer algún comentario hasta ahora? Creo que es un personaje próximo y me suena muy de psicopático. Sí. Un psicopático funcional. Pero tiene también como un despegue de la realidad muy importante, ¿no? Porque eso de ponerse a diseñar uniformes cuando están los españoles con cañones viniéndote a la puerta de tu casa, también indica como, ¿no? ¿No te parece que indica como si fuera es rarísimo ser psicopático y psicótico a la vez. No, me parece que viene más de manipulador de chanta que puede ser. De delirios. No es loco. Es un hijo de puta. No es loco. Hablando según lo que dice el DSM-5, el manual de psiquiatría, no es loco, es un hijo de puta. Claro, debe decir eso seguramente. Me gustaría preguntarle a tu padre. Tenerlo acá y preguntarle. Supongo que te va a decir eso. No, loco. Preguntarle directamente eso, exactamente. Dice, usted que es el psiquiatra número 1 del Uruguay, ¿qué opina de esto? Bueno, a mí me gusta que estaba más preocupado porque su ejército tuviera un Instagram bonito que fuera un ejército. Eso es el influencer, sí. Claro. Quería ser influencer, Gregor quería ser influencer. Bueno, entonces era un verdadero fracasado y estaba en el punto más bajo de su vida. Qué lástima que nació en el siglo XIX y no en el siglo XXI. Ahí Gregor MacGregor hubiera sido un éxito. No, gran duda, éxito. el festival. Este tipo te organiza 10 Fire Festival, sin que te des cuenta. Sí, claro. Para el hilo. Ustedes porque no estuvieron ahí, pero no saben lo bueno que fueron esos festivales. No saben cómo conquisté esas 3 plazas militares. Sí, tremendo. No saben lo que eran los uniformes que teníamos. Sí, y fotos de los uniformes, y modelos con los uniformes. Todo, claro. Todo modelos sexy. Lo mató que la última vez, bueno, la tercera vez, los oficiales se fueron antes y dijeron, miren, este es un chanta. Bueno, entonces, desesperado, Gregor, buscando alguna salida a su situación, termina en el año 1820 en la Costa Mosquito de Honduras. La Costa Mosquito, que es un lugar aparentemente hermoso,
pero es agreste, es totalmente agreste, no puedes hacer nada en la Costa Mosquito. Hoy es parte, hace mucho. sí, hoy es parte, sí, tal Hay cual. poco, uno se imaginaba una costa con jungla, islas, en el Caribe, podría ser una cosa turística. Pero no sirve para nada la Costa Mosquito, aparentemente. Porque es un lugar rodeado de jungla, no tiene tierra fértil, no tiene ningún tipo de recurso de valor para lo que era esa época. Capaz que en el futuro descubren que tiene un mineral ahí, no sé, el vibranium, y es bárbaro, pero bueno, eso no, para la época no estaba pasando. Y tampoco tiene mucho lo que es el campo de la civilización, o sea, tampoco es que tenga grandes megalópolis. Parece que lo que tenía era 4 edificios viejos, hechos percha, restos de un intento de colonización inglesa que se había abandonado hace décadas. Entonces eso no tiene, pero lo que sí tiene es un rey. Tiene un rey de eso, que es como el rey de la nada, pero tiene un rey, que es el rey George Frederick Augustus de la gente Misquito. Que son los que le dan el nombre, no es por los mosquitos. Claro, no es por los mosquitos. Pero igual el nombre misquitos. es apropiado, porque hay mosquitos, sí, pero es por los indígenas que eran los indígenas misquitos. Exactamente. Y este es el rey de los misquitos, que en algún momento, transando con los ingleses, no sé cómo se llamaría, pero los ingleses le dijeron, no te puedes llamar el rey, no te puedes llamar el rey Cutuquí. Capaz que te dieron un nombre de rey loco como Pito Grande. No te puedes. Claro, no te puedes llamar así. Entonces lo convencieron por ese George Frederick Augustus. Bueno, le quedó el nombre, pero era el rey de la tribu. Capaz lo bautizaron y lo bautizaste así. Ay, quedó. Esas cosas pasaban en esa época. Claro, esas cosas pasaban en esa época, ¿no? Y medio lo habían dejado solo, porque vos decís, bueno, este pedazo de territorio no estaba colonizado, unos indígenas tenían su propia autonomía en ese lugar. Y sí, justamente, porque como la Costa Mosquito era tan porquería, nadie la había colonizado y los indígenas vivían tranquilos. Y entonces Gregor MacGregor termina ahí, solo, abandonado, pero un rey aliado siempre puede ser útil, aunque sea el rey de la Costa Mosquito, donde no hay nada. Entonces Gregor MacGregor le da un montón de alcohol y de joyas para ganarse su amistad. Le llama, no, mire, yo soy Gregor MacGregor, le da alcohol, le da joyas, le da... Entonces le dice, tiene un contacto, una conexión en la vida, que es este rey, entonces la va a aprovechar, le da todo esto. Y a cambio de darle todo este alcohol y todas estas joyas, el rey le da una concesión por una gran cantidad de tierra, como dije, solo agradable a la vista, realmente es muy bella, pero no sirve para nada porque no puedes hacer nada con ella. Le da 32.375 kilómetros cuadrados, que es Tacuarembó, Paysandú y Canelones juntos, más o menos, ¿no? Un sexto de la superficie de Uruguay, nada mal, le da un montón de tierra. Te estás riendo, Seba, ¿querés decir algo? No, que en esta época donde toca la tierra, viste que vale, es muy distinto. Es como las propiedades. No es lo mismo un apartamento en Londres que un apartamento en Baltimore. No, sale seguro que no. Sale 100 veces la diferencia y vos decís, pero los dos son un apartamento. Capaz que hasta el de Baltimore es más grande. Sí, no es lo mismo. Sí, pero sí, es tal cual. Location, decía. Location. Inmobiliarias, exactamente. Bueno, y la tierra no tiene valor, pero Gregor aprendió algo en todos estos años. Recuerden que él llega más lejos diciendo que haciendo y que por alguna razón la gente le cree. Para él es más fácil juntar dinero de inversionistas y no pagarles que cumplir con las promesas. Y es más fácil decir que uno ha hecho cosas grandes que realmente hacerlas. Entonces esta concesión de tierra puede ser su oportunidad. La oportunidad de volver a Londres como un gran señor. Porque ahora después de todo, es un latifundista dueño de tierras en la Costa Mosquito. Con el apoyo de un rey. Con el apoyo de un rey, y era militar de carrera, era general de división, no se olviden. Estaba acostumbrado a las fiestas, estaba acostumbrado a los lujos. Y esto quiero decirlo, era general de división de verdad. Después vamos a explicar por qué, no se adelante. Pero era general de división de verdad, no era de mentira. Entonces el tipo estaba acostumbrado a las fiestas, estaba acostumbrado a los lujos, estaba acostumbrado a la vida de alta sociedad. No, la esposa de él era la prima de Simón Bolívar. Entonces el tipo no puede dejar todo eso, no puede dejar esa vida así nomás. No puede terminar su carrera en la Costa Mosquito, ¿no? Buscado por piratería, con una pena de muerte. No puede terminar así. Y entonces vuelve a Londres. Vuelve a Londres en el año 1821. Y a pesar de haber abandonado a su suerte a decenas de mercenarios ingleses, algunos de ellos oficiales, inclusive, como este pobre coronel Rafter que yo les contaba, y de ser buscado por piratería, estamos en el siglo XIX. Las noticias viajan más lento. Entonces Gregor MacGregor vuelve rodeado de un halo de mística. MacGregor es el gran aventurero que triunfó en América, en varias guerras contra España, y vuelve. Y entonces, rápidamente, se convierte en una figura en la alta sociedad londinense.
¿Querés hacer algún comentario o te sigo contando cómo? No, sí. Bueno, Está en Londres. el tipo tenía mucho para apalancarse en la alta sociedad londinense. Para empezar, era descendiente de Rob Roy McGregor. ¿Te acuerdas ese que había una película con Liam Neeson? Rob Roy. Sí, me acuerdo de la película de Rob Roy no la vi, pero... Yo sí, que tenía tremendo duelo de espadas con Tim Roth al final de la película. Tremendo duelo. Estaba muy bueno ese final. Es casi que todo lo que me acuerdo. Era muy malo Tim Roth. También me acuerdo de que era malísimo Tim Roth en esa película. Bueno, era descendiente de ese de Rob Roy McGregor. Y también Gregor McGregor había peleado con el 57 Regimiento de Pie bajo el comando del legendario Duque de Hierro, del Duque Wellington. Este regimiento, el 57 de Pie, después de una acción especialmente dura en la batalla de Albuera, se había vuelto extremadamente famoso y había ganado hasta un apodo, inclusive por su resistencia y su tenacidad en esa batalla, que eran los Die Hards. Les decían así a los 57 de Pie, los Die Hards. Los duros de matar. Tremendo nombre, los Die Hards. Tremendo nombre era el 57 de Pie. Y Gregor había sido parte de este regimiento, entonces él decía, no, yo soy parte de los Die Hards. Sí, y le creemos que es Die Hard, es duro de matar a Gregor, porque sí, seguro. Sí, terminó en la Costa Mosquito y volvió, anda a saber cómo, haciendo dedo así en los barcos, no sé cómo hizo. Bueno, y es descendiente de Rob Roy. Entonces, bueno, todo eso le juega a favor. También había sido parte del entourage de Francisco de Miranda, que Francisco de Miranda era toda una figura en ese mundo londinense, porque él, lo dijo Sebastián hace un rato, había vivido muchos años en Londres y su casa se había vuelto como una especie de hervidero revolucionario para la desestabilización de España, si quieren, motivo por el cual a los ingleses les encantaba. Francisco de Miranda había sido un precursor de las independencias hispanoamericanas, entonces era muy querido en Inglaterra y tenía muchísimas conexiones ahí. Y entonces Gregor MacGregor había sido parte del entourage de Francisco de Miranda, y él decía, yo soy amigo de Francisco de Miranda. Entonces, todo esto le permitió a Gregor MacGregor entrar en estos círculos. Él se hace muy amigo de uno que había sido contacto de Francisco de Miranda. Este personaje le da hogar en su casa, le da cobijo en su casa mientras Gregor se recupera un poco y lo ayuda a conectarse entre todos estos círculos de la sociedad londinense. Realmente lo hace todo con contactos y con parla. Él usa todo el capital social que tiene acumulado de toda esta fama por todas estas cosas que yo les estoy contando. Y entonces, esto le permite a Gregor MacGregor empezar a vincularse con la alta sociedad inglesa, le permite empezar a ir a fiestas, le permite empezar a ir a bailes, ir a eventos, charlas, etc. Y en todos lados, a todo el mundo, hacer networking y contar cuál es su nueva posición con la cual vuelve de América después de hablar con el rey George Frederick Augustus. ¿Y cuál es la nueva posición que Gregor MacGregor anuncia? Él dice, va a Londres por todos lados presentándose como: yo soy Gregor MacGregor, el cacique de Poyais. Y él explica, dice, entonces lo miran todos, cacique, y él dice, sí, claro, cacique. Cacique quiere decir príncipe en Hispanoamérica. Los nativos dicen cacique cuando quieren decir príncipe. Yo soy el cacique de Poyais, ¿no? Y yo fui enviado, les dice además, por el rey George Frederick Augustus, que me mandó desde acá, el rey de Poyais, por dos motivos. Primero, como representante para participar de la coronación del rey Jorge. O sea, el rey Jorge va a ser coronado y Poyais es un país tan importante que precisa un representante. Entonces me mandaron a mí como representante de esa delegación. Y, todavía más importante, conseguir colonos inversionistas que quieran venir a instalarse a Poyais, que es ese país supuesto del cual está hablando, del cual el rey George Frederick Augustus era rey. Que, como lo habíamos dicho, en realidad era rey de la Costa Mosquito. Y sí, tenía un montón de tierras para repartir. Me imagino en esa época, claro, con otras velocidades de información, con otro conocimiento, lo que debe haber pasado, alguien debe haber ido a buscar a los archivos generales de Londres, una cosa así, dicen, sí, en el 1783 bautizamos al rey, no sé qué. George Frederick Augustus, claro, existe. Dice, bueno. Sí, era cacique. ¿Será cacique? Debe ser verdad, yo qué sé. Andá a chequearlo.com. Andá a chequearlo.com. Ese es el favorito de Augusto, no sé. Sí, es un poco así la situación, ¿no? El tema es que, claro, todo esto es un invento, ¿no? Porque lo de cacique era un invento, el rey nunca le había dado un título de cacique, nunca se le había dado ese título, él se lo puso. Probablemente George Frederick Augustus ya se habría olvidado de Gregor MacGregor, pero Gregor MacGregor tenía una gran historia de inventarse títulos que no hemos tocado hasta ahora, pero creo que es un buen momento de hablar de todos los títulos que Gregor MacGregor se había inventado. Él en algún momento se había llamado Inca de Nueva Granada, cuando había conquistado. ¿Qué tipo para el world building?
Sí, es por el world building, por eso a él se le da mucho el world building. Se había llamado Liberador de las Floridas, cuando liberó a Amelia se llamó Liberador de las Floridas, y también decía de ser un caballero de la Orden de Cristo portuguesa. Eso también lo decía de antes, decía que él era un caballero de la Orden de Cristo portuguesa, que era inventado. También se decía que era la cabeza del clan MacGregor, que no era. Se decía que era baronet, tampoco era. Y tampoco había sido parte de los Die Hards realmente, porque sí había sido parte del 57 Regimiento, pero había recibido una baja, después de unos problemas con un oficial, una baja medio turbia, no fue una baja deshonrosa, pero fue una baja complicada, y nunca había llegado a la batalla de Albuera. Por lo tanto, él había sido parte del 57 Regimiento, pero no había sido parte de los Die Hards, ¿se entiende? Bueno, pero esa de todas las mentiras es la mínima, porque es el esa es la mínima. que le dan a los Sí, esa es la mínima, esa es la mínima, esa es la mínima. Esa es la mínima. Y bueno, y por supuesto que no se llamaba Poyais el lugar, ¿no? Era la Costa Mosquito, no se llamaba así, pero bueno, él inventó que se llamaba Poyais la nación, y inventó que era Otra vez, como Islandia y Groenlandia. Sí, sí, Alguien le como puso que estaba lugar mejor. de hielo y no hay tanto hielo, y alguien dijo, no, vamos a ponerle que este es el lugar verde, y en realidad está Claro, claro, entonces vamos a ponerle Grinlandia, claro. ahí aprendieron, esto es lo mismo. Sí, de hecho ese chiste está creo que está ese chiste en El Hombre del Norte, creo que está, que dice, hacen un comentario, tipo, si tenés que ver lo que es Greenland, tenés que ver lo que es, jajaja, y se cagan de risa. Pero bueno, nada, esto es todo inventado o súper exagerado, porque es cierto que tenía tierras en Poyais, pero no se llamaba Poyais, se llamaba Costa Mosquito, y no era cacique, y el rey no lo había mandado, pero bueno, yo qué sé, exageraciones. Pero no importaba mucho que estuviera exagerando, porque anda a chequearlo.com y en las recepciones con los ricos de la alta sociedad, él les contaba de todas las posibilidades que ofrecía ese territorio que él venía a representar, que era Poyais, ¿no? Entonces le contaba, hay grandes minas de oro y de plata, la tierra da hasta 3 cosechas de maíz por año, cuando 2 cosechas, como les decía en la intro al principio, pueden ya ser algo excepcional. Y también, miren qué bueno, los nativos locales de Poyais adoran a los ingleses y sueñan con ayudarlos y complacerlos. O sea, quieren que vengan ingleses para poder ayudarlos a construir su país y hacerlo levantar juntos. El país tiene servicio civil, tiene ejército y tiene un gobierno democrático. Tiene todas esas cosas. Es un rey, pero es una monarquía constitucional. Es todo fantástico. Y le empezó a detallar todos los uniformes del ejército. El ejército está compuesto por 3 ramas, 4 brigadier generales, no todo así. Dame un ratito, dame 5 minutos y llego ahí. Dame 5 minutos que eso va a pasar. Pero claro, ¿qué precisa el país? Inversionistas. Precisa inversionistas. Y ese llamado de inversionistas que él tira en ese momento, que dice yo preciso inversionistas, es exactamente lo que la sociedad inglesa quiere oír en ese momento. Y acá es donde yo, si esto fuera configuración por ti, sería una pausa musical, porque acá es un zara, pero te pregunto si quieres hacer algún comentario en lugar de eso y te voy a contar. Voy a pegar un salto. No, porque quiero que me cuentes lo de los, no solo de los uniformes, sino también lo de buscar inversionistas en este momento. Quiero pegar un salto para ahí, y esto es algo en el cual vos sabés mucho y me parece que vas a tener mucho para aportar. Yo te cuento, a principios de 1820, que es el momento en el cual estamos, Napoleón estaba derrotado y la revolución industrial estaba empezando a agarrar tracción. Entonces la economía inglesa estaba estallando. Las tasas de intereses bajaban, pero el tema es que, claro, hay mucha plata, hay ganas de ponerla, pero los bonos del Estado británico están pagando muy poco. Están siendo muy poco atractivos. Entonces, claro, los inversores quieren correr más riesgo, quieren poner plata en algo que pague un poco más. Entonces buscan oportunidades más atractivas para poner la plata, oportunidades más arriesgadas, pero que den mejores retornos. Y entonces acá es donde aparece la criptomoneda de la época. ¿Y por qué digo criptomoneda? Porque digo, o sea, no es que fuera criptomoneda porque fuera una moneda descentralizada y todas esas boludeces, sino porque es un instrumento especulativo y porque había muy poca información sobre él, por culpa de vivir en el siglo XIX, básicamente, que naturalmente hace que haya poca información en el momento. ¿Y cuál es la criptomoneda de la época? Son las naciones hispanoamericanas. Porque, ¿qué pasa? De repente hay una lista de países nuevos que aparecen día sí, día no, un país nuevo. Dice, mirá, hay una cosa que se llama Chile, mirá, no, es nuevo, no estaba esto antes. Que empiezan a emitir deuda soberana. Y es deuda soberana que la podés comprar. Los bonos ingleses pagaban un 3, los bonos de estos países nuevos pagaban 6. Entonces cada nuevo país que aparecía era una emisión nueva de deuda y estaba cargadita de oportunidades para estos inversores que querían poner plata. El tema es que, claro, el contexto de estos países es un contexto muy inestable. Por ejemplo, Uruguay no existía todavía, no va a aparecer hasta el año 1830. Entonces, ¿qué hubiera pasado si a las Provincias Unidas se les hubiera ocurrido emitir deuda?
Y después te reclavabas con esos bonos, porque las Provincias Unidas después desaparecieron. Entonces, desde Inglaterra. Hola, vengo a buscar Gran Colombia. ¿Existe? ¿Está por Claro, acá? estos bonos. Están mis bonos de Gran Colombia. No, marchaste. ¿Qué bono de Gran Colombia? Claro, la Unión Central ¿existe? ¿Cómo que se separaron en 7 países y ahora son Nicaragua? No, claro, te podían pasar esas cosas. Te podían pasar esas cosas. Entonces, desde Inglaterra es muy difícil saber qué país es de verdad y vale la pena invertir y qué país no es de verdad. Pero mirá, el mayor Glenn Puffle, o quién sabe cómo se llamara el mayor ese cheto, que hipotético que estoy inventando ahora, invirtió en deuda de Colombia y le fue bárbaro. Triplicó su capital en 2 días. Hay que meterse ahí, to the moon. ¿Entendés? Ese es un poco el espíritu de la época en Inglaterra. ¿No? Porque mirá, si el mayor Glenn Puffle le fue bien, a mí me puede ir bárbaro. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo que me estoy durmiendo y no estoy comprando deuda soberana de Chile? Después de todo, hoy, año 2022, yo sé que Chile funcionó. Entonces, ¿qué estoy haciendo que no estoy comprando deuda de Chile? Sí, pasa lo mismo. O sea, cuando yo empecé era tipo, no, mirá, los bonos de los países desarrollados como Inglaterra te van a pagar muy poco, Reino Unido, la deuda de los países emergentes, que siempre se menciona, bueno, pagan mejores cupones. Sí. También después va a aparecer mucho más lo que sea acciones, empresas en la Compañía de las Indias, por ejemplo, que no son bonos, son acciones. Porque también ahora los ingleses tienen otra cosa, tienen cerrado en cierta manera los capitales americanos. Antes todo ese dinero iba a ir a una granja de tabaco en Virginia, no tengo ni idea. Y ahora no, ahora hay que tener una granja de tabaco en Nassau o en uno de estos lugares. Bueno, y entonces, en ese contexto tan inestable, ¿cómo sabes qué oportunidad es de verdad y qué oportunidad no es de verdad? ¿Cómo sabes si estás invirtiendo en Luna o estás invirtiendo en, yo qué sé, Ethereum? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que Luna no es de verdad? No, Luna era de verdad hasta que no lo fue. Ese es el problema. ¿Cómo te das cuenta? ¿No? Esto es lo mismo, ¿no? Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran hasta que no fueron. Y entonces, en todo ese contexto, cuando viene Gregor MacGregor hablando de que precisa inversionistas y que tiene este territorio maravilloso que es Poyace, claro, parece una oportunidad real. Pero Poyace, ¿sabes qué? Poyace al final de cuentas era BitConnect. Eso era Poyace. Y ellos, claro, los ingleses no lo sabían. Me imagino. Banco de Uruguay. Bonos de Uruguay. You are UK. Me imagino, tipo, no, ese es un país de mentira. You are UK. Te están ¿Cómo va a ser Uruguay de verdad con ese nombre? No puede ser de verdad. Yo te digo, es un nombre joda, porque lo van leyendo y te dicen, no, este es un nombre troll, este país es de mentira. Es claramente una estafa. No. Claro, Poyace. Y así como se vende Poyace y no Uruguay. Claro, exactamente. Además, Poyace, te das cuenta que es bien un nombre inventado por un inglés. Porque es un nombre que solo se dice bien en inglés y en español lo querés leer y es una cagada de leer. Léaslo con acento de España o con acento de Uruguay. Es ilegible. Por eso estoy diciéndole Poyace. Porque digo, lo tengo que decir como se dice en inglés, porque solo lo puedes decir bien en inglés. ¿Entendés? Te das cuenta que es un invento por eso. Te sentás a hablar con una persona que habla español y te das cuenta que este nombre está mal. 2 minutos. Claro, no se llama como nombre, con una pronunciación francesa. No hay chance de que una cosa de habla hispana se llame Poyace, no hay chance. Bueno, entonces MacGregor ataca con 2 flancos cuando busca inversores. Va por 2 caminos diferentes. El primer camino, deuda soberana. Que obviamente no se va a pagar nunca esa deuda soberana que él emite, no se va a pagar nunca, pero emite deuda soberana, junta plata de esa forma. Con esto atrae a los ricos y mueve la pelota por el lado de la alta sociedad con la deuda soberana. Pero además, dice, yo no me quiero quedar solo con los ricos. Él también quiere conseguir dinero de gente de clase media y clase media baja, ¿no? Y entonces él dice, quiero conseguir colonos que se quieran ir a vivir a Poyace. Y a esos les vende la tierra, de la cual supuestamente de verdad era dueño. Pero claro, exagera enormemente las perspectivas de la tierra. Es lo que te decía. Decía, esto da 3 cosechas en lugar de 2 y en realidad da 0 porque era tierra que era incultivable. Y él exagera cuáles son las posibilidades de la tierra que él está vendiendo. La tierra él la vende a 3 chelines y 3 peniques por acre, que era un sueldo mensual, básicamente. Si quieres comprar un acre,
que creo que más o menos es 1 hectárea, no, ahora no estoy muy seguro, creo que más o menos es 1 hectárea, te lo vendía a un sueldo mensual. Era mucha plata. Maldito sistema imperial. Maldito sistema imperial que no tengo ni idea cómo es, exactamente. Bueno, y en realidad no valía nada lo que estaba vendiendo, porque no había nada, no se podía hacer nada con esos cachos de tierra, ¿no? Y acá en este momento es cuando ustedes hasta ahora pueden decir, ay, es un loquito simpático que jode a los ricos. Acá es cuando empieza a joder gente que realmente va a quedar de culo para arriba cuando termine todo esto. Porque gente que invierte todos los ahorros de su vida buscando una oportunidad mejor, ¿no? Como ese hipotético Pierre o Gastón que yo les contaba al principio de la intro. ¿Está? Es gente que la va a joder de verdad. Y estos colonos especialmente, y acá es donde para mí se pone un poco más insidioso el tema, pero también me genera la duda de qué tanto era de verdad esto en su cabeza y qué tanto no, los busca en Escocia porque les vende la oportunidad de la revancha del Darién. Darién había sido el intento escocés de colonizar un pedazo de Panamá en el siglo XVII. Sebastián habló de él en uno de los episodios. Nuestro primer programa, que no vayan nunca a nuestros primeros programas. No, está, claro, sí, ahí está, los primeros, pero lo pueden escuchar si quieren. Él habló del intento de la colonización del Darién, fue un fracaso total, murió un montón de gente. Entonces, vamos a conversar con los indígenas, sombreros de pieles que son súper útiles en el Caribe. Claro, llevaron Biblia, estaba buenísimo. Fueron con un cargamento de Biblias y claro, y precisaban comida, no Biblias, y se murieron de hambre. Fue así, tremendo fue la historia del Darién. Entonces, claro. Sale mal. Nosotros aprendimos mucho de nuestro primer evento de Sonora Podcast, que fue espectacular. Aprendimos. Claro, tremendo evento. ¿Qué evento, Seba? ¿Cómo la pasaste el sábado? ¿La pasaste bien? Yo muy bien. Y porque llevamos café y no Biblias. Claramente. Pues llevamos café y no Biblias, porque a la gente, claro, sí le dábamos Biblias a la gente, ¿qué hacía? Claro, bueno. Entonces, claro, él le vendía esto a los escoceses como una gran aventura, como la oportunidad de, como la oportunidad nada, digamos, de hacer la revancha del Darién, ¿no? Y de hacerlo esta vez, hacerlo bien. Y era una gran aventura, y inclusive les vendía puestos específicos a las personas a las cuales les vendía los lugares dentro de lo que era la estructura del gobierno de Poyais, les vendía puestos específicos. Le decía, vos vas a ser el zapatero oficial, y les vendía el puesto. Vos vas a ser el banquero, el jefe, y les vendía el puesto. Y así esas cosas. Y la gente les compraba los puestos. Y decía, mira, yo me voy a ir a esta tierra que es un lugar perfecto, que es Poyais, y voy a ser el zapatero de la princesa, de la hija de George Frederick Augustus. Y es un puesto muy prestigioso. Y pagaba por esos puestos. Es tremendo, ¿no? Que hoy diríamos. Comisiones, que no es tan raro en la época donde vos en el ejército, por ejemplo, podías comprar comisiones, donde no se podía acomodar así. Claro, hoy uno no se le ocurre decir comprar un puesto, pero en esa época se hacía. Entonces, claro, es lo que vos dijiste. Hoy tienes que correr por el Senado o la Cámara de Diputados, como cualquier hijo de cristiano, ¿no? Y luego de apoyar a esa persona le tocará un puesto. Pero primero hay que hacer la carrera política. Claro. Se asignan puestos solo por dinero. Bueno, y entonces así, Gregor MacGregor se hace millonario vendiendo terreno de Poyais y vendiendo bonos de deuda soberana de Poyais, un país que después de todo no existía, que se lo inventó él. Gregor MacGregor se hace millonario. Y para apalancar todas estas historias que él inventó de Poyais, MacGregor se dedica a lo que habíamos dicho, a world building, armar ese manual de juego de rol que habíamos dicho. Porque claro, recordemos que muchos de los fracasos de él habían sido por dedicarse a diseñar medallitas en lugar de defender las plazas que tenía que defender. Claro. Y entonces una militar es muy importante. Entonces él escribe un libro, y en ese libro describe por completo el funcionamiento de Poyais, de punta a punta. Describe la constitución, describe el parlamento tricameral que hay, describe cómo funciona el comercio y cómo funciona el comercio con el resto del mundo, describe los uniformes del ejército, describe todo. Inclusive manda componer baladas que se cantan en las calles de Londres. Las letras de las baladas las pueden buscar, están online. O sea, pagó gente para que cantara baladas en las calles de Londres, en los pubs, contando los beneficios de Poyais. Va a distribuir folletos y con todo el detalle de este world building que se armó, va a mandar a hacer un libro. Y ese libro lo va a editar y lo va a publicar. Él no lo va a publicar como Gregor MacGregor, lo va a publicar supuestamente con el nombre de otra persona, como para que no pareciera que había un conflicto de intereses. Lo va a mandar, lo va a publicar bajo el nombre del capitán Thomas Strangeways, que es un nombre que me resulta muy sugerente porque claro, es como Strangeways, ¿no? Caminos extraños, ¿no? Sí, no es como Poyais, es algo que decís, me suena inventado.
Suena inventado. Thomas Strangeways, ¿no? Sí, es Ese como es el llamarse nombre de Luke Skywalker. Es claramente un nombre inventado. Claro, Skywalker es inventado, no hay nadie que llame Skywalker, ¿no? Así que está. Y después, si mal no recuerdo, el que muere en Doctor No, que es, o hay un personaje en Doctor No, no sé si es el que muere, pero el que muere en Doctor No justamente es que como que hay un personaje en Doctor No que inicia todo el caso, no me acuerdo si es el que muere o es el que ayuda a James Bond, es justamente Strangeways, y el Doctor No te acordarás que era en una isla en el medio del Caribe. Me pregunto si no hay ahí, si no habrá algo ahí que Ian Fleming se haya inspirado en todo esto. Puede ser, pero es un nombre inventado que no dice mucho. Es como poner Doctor Strangelove, por Como medio ejemplo. Doctor Strange, Este exactamente. temático que está con esto. Bueno, y el nombre de ese libro que él publica contando todo el detalle del world building de Poyais, que lo hace totalmente real. O sea, vos imagínate, a vos te llega esta oportunidad de inversión, te dice, no, mira, puedes vender todo e irte a vivir a Poyais y vas a tener tu propia tierra. Y decís, pero esto será de verdad. Y si voy a buscar un libro, vas a la librería y te encontrás con este libro. Claro, Y existe. lo compras, lo lees y existe. Y entonces, ¿qué vas a hacer en esa época? O sea, ¿qué defensa tenés en esa época contra esto? Es tremendo. El libro se llama Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais. Y a mí eso me gusta mucho. Que no es tipo el libro La República de Poyais. No, el tipo dice Sketch of the Mosquito Shore. O sea, el loco te escribe, esto traducido al español sería algo así como bosquejo de la costa Mosquito, incluido el territorio de Poyais. Eso es lo que sería la traducción del título. Entonces el tipo te describe, ¿no?, la costa Mosquito y el territorio de Poyais. Entonces él dice, esto es una descripción de la costa de Mosquito, destacando este lugar. Es como que dijeras, guía Lonely Planet, Argentina incluye Uruguay, ¿entendés? Como diciendo, sí, está. Uruguay es una cosa importante, pero, Claro, bueno, no es el todo. No está, está en lo otro, le da hasta el lo árbol. otro. Claro, exactamente. Si llamara, lo que tú decís, como cambiarse el nombre a Strangeways. Si se llamara La Fantástica República de Poyais por Gregor McGregor, decís, esto es material de publicidad. Pero no, de esta forma no. Y entonces, con todo este esfuerzo de publicidad y con todas estas charlas y todo, el loco en unos pocos meses logra llenar 7 barcos de colonos para viajar a Poyais. Gente que había vendido todo lo que tenía para comprar ese pedazo de territorio que MacGregor les vendía y para instalarse ahí. Y el primero va a salir en septiembre de 1822. Otra cosa que tengo que decir, que no me queda muy claro, si él vendió efectivamente la tierra que le habían concedido o vendió más. No me extrañaría que hubiera vendido más, dada el tipo de personalidad, ¿no? Y que cuando llegaran ahí dijeran, no, este pedazo de tierra es mío, no, este pedazo de tierra es mío, y se pelearan. Porque después de todo les vendió algo que no existía, ¿no? Entonces, no sé. Andás a ver cómo era el sistema imperial. Ahí te dicen, no. Claro, porque esto está medio en Fathoms. Esto está medio en Fathoms, no en Acres. Entonces, claro, anda a convertirlo. Bueno, y entonces vos dirás, bueno, entonces, pero ¿qué vida tiene esto? Porque, o sea, ¿por qué hizo esto este hombre? Porque cuando estaba estafando a los ricos con los bonos de deuda soberana, y bueno, tendría que esperar que defaultearan y chau. O capaz que se dedicaba a hacer una estafa piramidal y en vez de que defaultearan, pagaba los bonos con una emisión de otros bonos o algo de eso. Sí, está. 6% anual se queda sin plata ¿en cuánto tiempo? Le va a durar bastante. Va a durar bastante. La joda le va a durar bastante. Ahora, claro, pero hecho de esta forma, cuando los barcos lleguen a Poyais, ¿qué va a pasar? Porque es obvio que se van a dar cuenta que es todo mentira, las noticias van a llegar y el precio de esos bonos se va a ir al piso. Y previsiblemente la llegada de los barcos es un desastre. Porque cuando llegan los colonos, claro, descubren que les vendieron la historia de Saint Joseph, una capital hermosa, y cuando llegan se dan cuenta que no hay ciudades, no hay nada, no hay urbanización, los nativos no les dan pelota, esos nativos que supuestamente querían ayudar a los ingleses, no les dan bola, los ignoran totalmente. Y entonces, claro, la reacción de los colonos es, estamos en el lugar equivocado, esto no es Poyais, nos dejaron en un lugar que no está bien, Poyais está en otro lado, pero no, era Poyais, estaban en Poyais, estaban en la costa Mosquito. 2 barcos enteros de gente llegan y están todos varados en la playa sin saber qué hacer, es tipo Lost. Están ahí en la playa, tipo, y no tienen lugar a donde ir, porque no hay civilización. Es como en Fire cuando llegan a la isla. Es como el festival de Fire. Y dicen, no, yo no compré esta carpita pedorra, yo compré un domo una hermoso, cabaña. una cabaña. Claro, no, es esto. No, esto. pero yo no compré esto. Sí, claro. Es esto. Es esto, claro. Esto es el Festival Fire 200 años antes. Es tremendo. Y claro, dicen, esto no puede ser, pero era. Y llegan 2 barcos enteros y la gente termina en la playa. Y claro, la gente de perfil más obrero dice, bueno, vamos a civilizar el lugar, vamos a dominar la tierra. Entonces vamos a empezar a construir, dicen.
Pero claro, no era toda la gente de ese perfil obrero, había banqueros, por ejemplo, ¿no? Y entonces los banqueros, ¿Qué hace el zapatero de la reina? Yo compré el puesto de presidente del Banco Central. Dice, yo no vine acá a construir casas. Entonces no quieren hacerlo. Y se empieza a romper el tejido social de los colonos que están varados en la playa. Empiezan a haber peleas. Después empieza a morir gente. Claro, porque acá la diferencia del Festival de Fire es que ahí se tomaron todos un avión y se volvieron. Y pasaron mal un fin de semana. El tejido social se rompió un fin de semana. Esto era, no hay vuelta. O sea, los dejaron en la playa y arreglate. Y entonces empieza a morir gente. El zapatero oficial, que lo mencionó Sebastián recién, se suicida. Ese zapatero oficial se suicida. Y finalmente los terminan rescatando en mayo, 6 meses después de haber dejado abandonados en la playa a su suerte. Los llevan a Belice, ahí se empiezan a enfermar de cosas. Y cuando termine todo este episodio, van a morir 2/3 de los colonos. Van a estar muertos. 180 personas en total. Desesperada, la armada inglesa empieza a desplegar buques, una especie de red alrededor del Caribe, tratando de interceptar a los otros barcos de colonos para decir, no los dejen en Poyais, es todo un timo, que vuelvan a Inglaterra porque Poyais no existe. Y no sé qué esperaba Gregor MacGregor de todo esto, no sé qué esperaba que saliera de todo esto cuando volvieran los barcos y contaran que todo esto era un desastre. Yo supongo que, no sé, yo me pregunto, ¿qué esperaba Cositorto que pasara con todo esto? ¿Qué esperan esos tipos que inflan estas burbujas que en algún momento van a reventar? Y que dicen to the moon y dicen hodl, hodl y ese tipo de boludeces. No sé, que todo salga bien de pura casualidad. Claro, porque con los bonos podría haber estado y es un barco y uno zafa, pero ¿por qué tantos? ¿Por qué los puestos? ¿Viste? Es como complicado. No sé, o poder decir, no, esto fue como Darien. No sé qué esperaba. No sé cómo esperaba zafar de esto. Pero de vuelta es lo que digo, no sé cómo los cositortos del mundo esperan zafar de esas mega estafas que hacen. Porque en algún momento capaz que si era solo colonos, iban una vez y bueno, medio que hacían una casita y algo, vos podés decir, bueno, pero están ahí. ¿Y quién no le da color a una venta? Sí, a un proyecto de venta. Por eso digo que no sé. Ponen dos terceras partes, salen a buscarlo la Armada Inglesa y te dicen no vayan. Es distinto, se cae a pedazos. No pareció un buen plan, no los mandó a otro lugar, no sé. Y bueno, y no sé, esperaba que de pedo la gente de perfil más obrero y los artesanos hicieran una colonia real y que pero funcionara, que por fin que lograran superar ese trauma del Darién. Pero en lugar de eso lo que hizo en realidad fue. Todos. Ahí sería lo más terrible, que se mueran todos, entonces nunca se encuentra la información y. Otro Darien, exacto, que se mueran todos y que nadie vuelva. Capaz que esperaba eso, no sé. Y entonces, ¿qué hizo Gregor MacGregor cuando se entera que esta gente está volviendo? Y bueno, hizo lo que hacía siempre, que fue que escapar. Lo que hacía siempre cuando se le complicaban las cosas. Entonces, en octubre de 1823, Gregor MacGregor huye a París, para ser más exactos, donde repite el proceso. Y eso fue lo que contábamos un poquito en la India, en la intro. No sé por qué dije en la India, en la intro. Eso lo contábamos un poquito en la intro. A diferencia de en Inglaterra, las autoridades francesas no dejaron salir a los barcos directamente, y los colonos afectados perdieron el dinero, pero por lo menos no perdieron las vidas y no pasaron por esa experiencia de quedar varados en la playa y ver cómo el tejido social. Meses en un barco para llegar a un lugar espantoso, para sentarse a esperar que tarde otro barco meses, porque no te puedes volver en el mismo barco. No es que tengan los suministros ni nada. Tiene ese barco que ir, volver, recargar, venirte a buscar y no lo va a hacer si no le pagás. O sea, de suerte vendrá otro. Entonces, Seba, yo te digo, alguien tiene que ir preso. Alguien tiene que ir preso. JJ Abrams. Claro, JJ Abrams tiene que ir preso, seguro que tiene que ir preso, ¿no? Pero, ¿saben qué? Gregor MacGregor no fue preso. Porque, ¿qué pasó? Los afectados, cuando llegaron de vuelta a Inglaterra, le echaron la culpa a los allegados de Gregor MacGregor, pero no a Gregor MacGregor. Porque Gregor MacGregor, después de todo, era carismático, era agradable, era un tipo, digamos, simpático, que se ganaba a la gente hablando. Y claro, y no es posible que Poyais no exista. Es el cacique de Poyais. Mirá, está este libro de Thomas Strangeways. Entonces, la culpa no es de MacGregor. La culpa es del líder militar de la expedición, que seguramente los llevó al lugar equivocado. Vuelven convencidos con esa idea, vuelven convencidos. La culpa no es de Gregor, la culpa es que nos dejaron en cualquier lado. Los franceses también para la época,
Si tú sos inglés, te vendieron, tenés el libro, tenés todo, decís, ¿qué es? ¿Un error de navegación de un humano particular? ¿O toda esta mega conspiración que incluye libros, países de mentiras? Claro, una conspiración. Se va, mirá que ahora viene y te dice un loquito y te dice Australia no existe. Es una conspiración. Dice, ay, la Tierra es plana. Juá, 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 Sí, juá, él te juá. dice, no, pero yo te juro, porque navegué hasta Australia en mi barco y no la encontré. Ah, boludo. Claro. Te O sea, habrás navegaste perdido mal. el Y científico, vos qué el, sabés. y el Claro. peso también que tiene reconocer que fuiste al otro lado del Sí, mundo en un barco, te estafaron y no había nada, ¿no? O sí. sea, ¿con qué cara volvés y decís, no, me cagaron, la verdad que me ¿Con qué cagaron? cara te dicen los que los estafó Cositorto que Cositorto es una estafa? Claro. Claro. Eso también es terrible. Porque Es además, terrible que la en lo que vergüenza. pasa con. Siempre Vamos pasa a con ver las eso. estafas que Sí. muchos metieron a otra gente y con qué cara reconoces que te jodieron a vos y que jodieron. Que vos jodiste también a otra gente que metiste adentro. Es tal cual. Es tremendo, así funcionan las estafas. La vergüenza es un factor muy importante en todo el tema de por qué no se difunde tan rápido que realmente es Entonces una estafa. neguemos todo y fue un error. Algo mal, no puede haber sido una estafa. Esto No tiene que puede haber ser sido una otro, estafa. otro problema. Claro, claro. Bueno, y los franceses, por ejemplo, le echaron la culpa al representante francés de MacGregor que estaba vendiendo supuestamente bonos de Poyais sin permiso de MacGregor. Entonces dice, no, esto no salió porque el representante francés empezó a vender bonos de Poyais. Nos cagó el representante, no nos cagó Gregor MacGregor, porque ¿cómo puede ser que el cacique de Poyais no existe? Entonces, en 1827, después de que su experiencia en Francia, de nuevo, como les dije, saliera mal, pero aún así juntara dinero, o sea, lo que salió mal fue que los barcos no salieron y que se tuvo que ir, escapar de Francia otra vez, pero plata juntó. Entonces, en 1827, Gregor MacGregor vuelve a Londres y lo intenta de nuevo. Vuelve a sacar más bonos de deuda soberana de Poyais, a pesar de que los primeros bonos de Poyais no habían nunca pagado. Y él justifica que dice, no, esto es porque uno de los agentes que retenía el dinero para pagar los intereses me desfalcó. Pero ahora sí, estos bonos son de verdad y van a pegar. Y los saca, y de nuevo, Gregor MacGregor no va preso en Inglaterra por nada de lo que hizo. Pero para ese momento, ¿qué pasa? Ya o sea, lo que lo termina liqueando a Gregor MacGregor no es tanto el tema de sus mentiras y de estos colonos que mandó a morir, sino el tema de que el interés del mercado cambió. El interés del mercado cambió. La burbuja de los bonos hispanoamericanos había reventado. Y entonces, Ahí es cuando se dieron cuenta, porque en 1927 estás más cerca de, mirá, se separó Uruguay de Argentina, mirá, Brasil cambió, bueno, no cambió todavía el tipo de gobierno, pero está ahí, Bolivia perdió un no sé qué, Gran Colombia se separó, Ecuador no sé qué, la República Centroamericana no está, todavía no es la guerra de México-Estados Unidos, pero empiezan a pasar como esas cosas, ¿no? En todos los países, por todos lados. Entonces, claro, esto no es tan seguro, no es tan estable. Entonces, capaz que ese 6%, capaz que es un poco arriesgado. Entonces, reventó esa burbuja de los bonos hispanoamericanos. Y entonces, por eso, los bonos de ese tipo de países estaban empezando a ser vistos como muy malos. Entonces, la emisión de los bonos de Poyais fue vista como muy malo y nadie las compró. Pero el punto es que no es porque se creen que Poyais no existe, es porque se creen que los bonos son malos. Ya empiezan a decir, sí, 3 cosechas, minga, me vendieron la Minga, es misma en mentira. Uruguay, ¿sabes qué? Lo único que había era vacas, no pudimos hacer una casa porque no había un árbol en Uruguay, no Claro, compro. está lleno de gauchos que se acuchillan entre ellos, ¿no? Esto Claro, no claramente no compro eso. funciona. Claro, este país no funciona, está lleno de gauchos que se El país matan no va a entre ellos. funcionar. Claro. Y entonces, por fin, después de esto, cuando ya no logra colocar estos bonos de Poyais que emite en esta época, es que Gregor MacGregor entra en la ruina. Y ustedes pueden pensar, ahora sí, Gregor MacGregor entra en la ruina, esta historia terminó, y Gregor MacGregor termina así, con Gregor MacGregor pobre. Pero no, porque acuérdense que la característica de Gregor MacGregor es que Gregor MacGregor siempre escapa. Y de nuevo, acá tiene... Después de todo. ¿Es que? Es un die hard, después de todo. Es un die hard, era un falso die hard, pero era un Y falso como buen die hard. emprendedor es resiliente. Y es resiliente. Y entonces Gregor MacGregor escapa. O sea, cuando digo escapa, digo literalmente escapa porque se va a Inglaterra, pero además logra escapar digamos, de un destino como una persona en la ruina. Logra escapar de ese destino. Porque hay un hecho de la historia que hasta ahora no he mencionado y que me he saltado porque me lo he guardado para contarlo en este punto. Que es que Gregor MacGregor, yo les dije que era general de división. Y no es general de división por mentiras, como todas las mentiras que ha dicho hasta ahora, sino que es general de división de verdad, porque en algún momento de su vida los astros se alinearon y en lugar de mentir y engañar, tuvo
importantes acciones militares, acciones muy grandes, tan grandes para que Gregor MacGregor sea un héroe de Venezuela. Al principio, yo dije que Gregor MacGregor tenía más fracasos que éxitos. Es cierto. Pero el único éxito que tiene Gregor MacGregor en su vida, el único, el genuino, es un éxito muy grande. Y es que en el año 1812, muchos años antes de que nuestra historia empezara, él llega a Venezuela a ayudar como agente independiente al ejército revolucionario a luchar contra el dominio español. De acá es que él tiene las conexiones con Simón Bolívar y con Francisco de Miranda. Y él tuvo muchas acciones importantes, pero una puntualmente lo volvió legendario, que es que en 1816, cuando está en una misión para reclutar nativos en Caracas, es cercado con la columna que lleva de 600 hombres por una fuerza realista enormemente superior y es separado del grueso de las fuerzas de Bolívar. Él queda solo con sus 600 hombres. Y entonces Gregor MacGregor resuelve ejecutar una retirada hasta Barcelona, retirada de cientos de kilómetros, bajo el acoso constante de dos ejércitos españoles. Es una verdadera anábasis que resuelve hacer con sus hombres para tratar de salvar la vida a estas 600 personas. MacGregor, durante este escape, defiende la retaguardia a la perfección y en un momento que es enfrentado, él personalmente lidera una carga iracunda que permite liberar el camino para que sus hombres puedan escapar. Nuevamente va a ser interceptado, pero acá él va a desplegar una fuerza de arqueros locales en emboscada y va a lograr derrotar a los perseguidores de esta forma. Y después de un escape de más de un mes, va a llegar con sus hombres a Barcelona, sanos y salvos en el grueso. Las crónicas dicen que en ese momento se lo llamó el Genofonte de América. Por eso digo que no es casualidad lo de anábasis, ¿no? Lo llamaron el Genofonte de América. Desde un título que esta vez no se inventó él. No se lo inventó él. Esto lo llamaron el Genofonte de América. ¿Por qué? Porque el tipo estaba atrapado en territorio enemigo con sus 600 hombres y los logró sacar de ahí con vida, bajo acoso constante de los ejércitos enemigos todo el tiempo en el peor territorio posible. Y entonces Gregor MacGregor resuelve apalancar este capital que había conseguido como héroe de Venezuela. O sea, para que lo dimensionemos acá en Uruguay, no sé, era como, no sé, no voy a decir el Lavalleja de Venezuela, pero yo qué sé. Piensen en una figura que era el Genofonte. Piensen en algún personaje secundario, no sé, el Otorgués de Venezuela, por decir algo. Piensen en un personaje así. Un personaje como más de segunda línea, pero importante. Uno de los héroes del panteón de héroes venezolanos. Y entonces. Como Shang-Chi o uno de esos, el peor Avenger de. Claro, un paso por arriba de El Muerto de Bad Bunny, pero claramente no es el Capitán América. Claro. ¿No? Si el Capitán América fuera Simón Bolívar, podría ser un menos que Artigas, que podría ser el Doctor Strange. No sé, estás ahí. Estamos ante el Shang-Chi del universo cinemático independentista latinoamericano. Exacto. Estamos frente al Morbius. Estamos frente al Morbius. Este Morbius. Morbius. Existe, lo conocemos. Sabes que es un vampiro. Logró algo, pero no es Spider-Man, claramente. No es el Spider-Man de Miranda. Y entonces, por eso era general de división. No era un título regalado. Claro. Entonces, en 1838, Gregor MacGregor vuelve a Venezuela y pide que le restauren su posición en el ejército. Simón Bolívar ya había muerto, así que la pena de muerte. Lo había condenado a muerte. Claro, ya dice, no, este te condena por cualquier cosa. Y seguramente hizo amistad, porque los que quedaron después de Simón Bolívar, digo, ¿quién no hizo piratería una vez? ¿Viste? Una vez. Sí, bueno, hizo piratería. Todos intentamos tomar una ciudad. Todos fuimos contrabandistas, todos fuimos golpistas, por algo estamos acá, ¿no? Por algo estamos acá. Y entonces, claro, nadie iba a ejecutar la pena de muerte, y entonces Gregor MacGregor fue restaurado con todos los honores al Panteón de Héroes de Venezuela, con una pensión de por vida. Se instaló en Caracas, y fue una figura tan importante en Caracas, que básicamente lo permaneció así por toda su vida, hasta que murió en 1845, casi ciego, después de dedicarse a la cría del gusano de seda. Se dedicó a eso en sus últimos años de vida, casi ciego. Va a ser enterrado con honores militares completos, con 58 años. Y murió así Gregor MacGregor, que vivió una vida jodiendo gente, matando personas por medios indirectos, y escapó a la justicia sin mucho problema. Pero bueno,
No es el único hijo de su época. En el próximo programa vamos a hablar de otro aventurero gringo que también quiso crear su propio país en Centroamérica, podemos decir, pero que no tuvo la misma suerte. Pero bueno, eso cuando sigamos con el siglo XIX, siglo de los chantas. Tiene muchos chantas el siglo XIX, sí, como bien decís, y los vamos a recorrer. A todos ellos. En sus etapas. Me gustó esta presentación que hiciste de Gregor MacGregor, como que ya habíamos hecho un programa de esto, pero era como una biografía de Gregor MacGregor. Claro, y nos centramos en lo importante en este caso, que es la estafa. Y también para que vean, y también para que vean cómo hemos crecido como podcast, ¿no? Para que escuchen los dos pelo a pelo, 7 años después, y para que digan, cuando esta gente nos dice, no escuchen nuestros primeros programas, por algo lo dice, ¿viste? También para eso, yo creo. Después Gregor MacGregor se puso muy bueno. El otro día estaba escuchando y digo, ¿cómo grabamos 2 horas y media un tema? Nos metíamos un montón dentro del tema. Sí. Era otro tipo de grabación de programa y eso también salía muy bien. Ahora, los primeros, tal vez no. ¿Qué te pareció la historia de Gregor MacGregor, Sebastián? Me gustó, ya la conocía y me gustó que en 1 hora pudiéramos ir rápido y decir, esta es la estafa, esto es lo importante. Sí. ¿Y de dónde surge? Y la vuelta. Porque si es una estructura distinta. Sí, ¿no? Sí, hizo una estructura diferente, sí. Alexis, ¿qué te pareció Gregor MacGregor? Un emprendedor resiliente que se quedó con el mérito de haberla pegado en un momento de su vida y eso le aseguró una vida eterna de descanso en Venezuela. Exacto. ¿Cuántos cositortos le damos a Gregor MacGregor? Del 1 al 10. Del 1 al 10, para mí, y es un 10. 10 cositortos, arrancamos bien. Terminó bien. No, te puedo decir es un 10, porque de alguna manera u otra no terminó preso. Sí, no, claro, terminó como un héroe, ¿no? Claro. ¿Sí? Y además, Cositorto estaba loteando el metaverso. El metaverso es lo mismo, claro. Era el metaverso de Cositorto. Es lo mismo, mismo, con la diferencia que no te morís. El metaverso es mejor porque no te morís. Era el metaverso de Zoe. Gregor MacGregor sí pudo plotear, vendió y mandó. Sí, y volvieron y no fue preso. O sea, nunca fue procesado. Que me parece también meritorio. Sebastián, ¿cuántos cositortos? En realidad una tristeza. Alguien tiene que ir preso y tendrá que haber ido preso. Pero en la cantidad de estafa, 10. 10 cositortos, perfecto. Bueno, Gregor MacGregor termina con este puntaje de 10 cositortos, tanto de Alexis como de Sebastián. Así que empezamos alto. ¿Y vos, Diego, cuántos cositortos le ponés? ¿Cuántos cositortos le pongo a Gregor MacGregor? Sí, la verdad que hay que poner unos cuantos cositortos, pero me voy a guardar el 10, 9 cositortos le pongo, porque la verdad que... El 10 para otro caso. Sí, me voy a guardar el 10 para otro caso, pero la verdad que es bastante imponente lo de Gregor MacGregor, porque se inventó un país, la gente nunca dudaron de él, vos te das cuenta que nunca se dudó de él, que era tipo, a ver, sí se dudó de él, pero no se dudó de Poyais como país. ¿Entendés? No se dudó de Poyais como país. En Francia empezaron a darse cuenta que había algo raro cuando chequeaban los pedidos de visa para viajar a Poyais. Y ahí chequearon y dijeron, no, pero Poyais no existe, ¿no? Pero la gente en sí nunca dudó de la existencia de Poyais. Es tremendo, hasta que pasó tiempo, ¿no? Obviamente hoy todo el mundo sabe que Poyais no existe, pero nada, en ese momento nadie dudó. Y el estatus de él, inclusive como héroe de Venezuela, yo ahora no sé cómo está, pero en su momento para el programa anterior lo habíamos chequeado, y seguía siendo un héroe de Venezuela, ¿no? No uno de primera línea, pero seguía siendo. De hecho, yo muchos datos los había levantado de la página de PDVSA, que aparecía ahí como uno de los grandes héroes de Venezuela, uno de los próceres. Imagínate que entras a averiguar la vida de alguno de estos personajes de, no sé, de segunda línea de la guerra independentista uruguaya y te encontrás con esto. Una cosa increíble. En fin, bueno, vamos a la fuente, gente, ¿les parece? Vamos a la fuente. Bueno. Bien, tenemos un artículo de Victor Allen para History Today, Gregor MacGregor, The Prince of Poyais, un artículo de Economist, The King of Conmen, artículo de M. Morris, Gregor MacGregor, The Most Successful Conman in History. El libro de David Sinclair, si quieren un libro que cuente toda la historia de Gregor MacGregor, este libro está muy bueno. Se llama The Land That Never Was, Sir Gregor MacGregor and the Most Audacious Fraud in History. Muy interesante ese libro, está muy bueno. Artículo de Brian Taylor, The Fraud of the Prince of Poyais on the London Stock Exchange. Se lo pueden encontrar en Global Financial Data. Y el podcast de Mark Chrysler, de Constant, el episodio Deserted. Y Wikipedia, por supuesto. Y bueno, sin más, entonces, si te parece, Sebastián, nos estaríamos despidiendo hasta el programa que viene. Hasta el programa que viene con más estafadores del siglo XIX.